Eh, Tenemos la oportunidad de escuchar a Ernesto Zunini, candidato a la Diputación por Lambayeque como el número 1 por el partido Juntos por el Perú. Él es sociólogo. ¿Qué tal, Ernesto? Bienvenido al programa. Muchas gracias, Jorge. Precandidato en realidad, porque todavía, de acuerdo al cronograma del Jurado Nacional de Elecciones, las elecciones internas son el 30 de noviembre. ¿Y hay otras listas? Bueno, en Juntos por el Perú se ha presentado una lista única nacional. Va a ser candidato, solamente falta la ceremonia de la votación. Correcto, pero hay que agotar esa ceremonia, ¿no? Muy bien. Dime, empecemos por recordar, ¿por qué estudiaste sociología? Bueno, mi padre es sociólogo. Ah, hijo de Sí, sociólogo. entonces, él trabajaba para la comunidad campesina San Juan Bautista de Catacaos y un verano... ¿Eso en Piura? En Piura. En Piura trabajaba con la cooperación internacional viendo problemas de salud, IRAS, enfermedades respiratorias agudas, infecciones respiratorias. Y un verano, cuando pasaba yo a primero de secundaria, me quedé prácticamente todas las vacaciones con él porque tenía que postular para ingresar al primero de secundaria. En ese tiempo eran las grandes unidades escolares. Ajá. Y lo acompañé en su trabajo. Y bueno, creo que esa fue una de las cosas que me hizo ver la sociología como una alternativa, ¿no? Una alternativa profesional. Zunini, ¿de dónde es tu apellido, Zunini? Bueno, nosotros somos, mi familia es lambayecana, ¿no? Pero evidentemente Zunini es un apellido migrante, ¿no? Tiene ascendencia de Italia, pero ya tenemos varias generaciones asentadas en el Perú, ¿no? Los Zunini vienen huyendo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De la dictadura en Italia y ahí se asientan en varios países de la región, ¿no? Aquí hay en Callao, también hay en Uruguay, hay en Argentina, en todos los países digamos, de América Latina que estaban lejos de la guerra y que tenían ciudades portuarias, se asentaron, migraron. Claro, ahí tienes Pimentel, Puerto Eten. Dime, una pregunta. ¿Tú de qué parte de Lambayeque eres? De la misma provincia de Lambayeque, la tierra del Huerequeque, capital del arroz con pato. Huerequeque. Dice, o sea, ¿dónde se encuentra la universidad? De la cual soy egresado, correcto, mi alma mater. Donde hice mis primeros pininos políticos, empezando como delegado de aula y terminando como asambleísta universitario, ¿no? Mi querida Pedro Ruiz Gallo. ¿Y cómo así te nació el interés por la política? Sabemos que te interesó el tema de la sociología en una comunidad. Correcto. Llegaste a la universidad y eso se convirtió en ese interés en política. Sí, mira, a veces pienso que he sido parte de un plan, porque mi padre me puso Ernesto, y mi padre es sociólogo de izquierda. Estamos hablando de Ernesto. Y me puso Ernesto por Che Guevara, ¿no? Y me enseñó a recitar desde que yo tenía 4 años. Yo tengo fotografías recitando a los 4 años, parado ahí por la profesora de inicial, recitando pues los heraldos negros, ¿no? Maza. Y al final, cuando uno ya asume que está tomando la decisión de participar en política y haces el recuento, dices de repente es parte de un plan, ¿no? ¿Qué tan deliberada fue mi decisión de optar por la política? ¿Tu padre también tuvo militancia política? Por supuesto, él me invita al partido en el que yo estoy, porque él es uno de los fundadores del partido Juntos por el Perú, es Partido Humanista Peruano, ¿no? Entonces, con Eude Simons anteriormente. Que estuvo presidido por Eude Simons en su momento, ¿no? Y bueno, yo empecé en la universidad preocupándome porque ejercía el derecho a tacha, me eligieron como delegado de aula. Había un par de docentes que no cumplían pues, con el horario, con el nivel académico. Tachamos a esos docentes, se hizo un escandalete en la universidad y me empezaron a buscar estudiantes de diferentes carreras profesionales, sobre todo de ciencias puras, ¿no? Los de física, matemática, para decirme cómo es que yo había podido tachar en el año 2005 más o menos, había podido tachar a un profesor. Entonces yo les empecé a aconsejar y luego me empezaron a buscar ya para participar en el tema de los gremios estudiantiles, ¿no? El Centro Federado, Consejo Universitario, Asamblea Universitaria, y fue los primeros pininos. Y también en ese año todavía había presencia de algunos partidos políticos en la universidad. Hoy ya casi es algo que no existe, pero estaba el ARE, por ejemplo, ¿no? Que era el brazo del movimiento estudiantil aprista. Alianza Revolucionaria Estudiantil. Alianza Revolucionaria Estudiantil. Que es el APRA, ¿no? Claro, estaba el APRA y estaba también... bueno, que es uno de los partidos que tenía muchos semilleros, ¿no? Por supuesto, la izquierda también la CHAP, ¿no? Los chicos apristas, la JAP, los claro. jóvenes apristas, el ARE. Yo nunca pasé por el APRA, pero tuve la oportunidad de compartir aulas. En Lambayeque es muy fuerte. Sí, he tenido profesores apristas, he disputado con dirigentes estudiantiles abiertamente apristas y alguna vez fui a disertar a un local del APRA una exposición sobre la problemática de la juventud, pero ya tenía esa orientación
como político de izquierda, ¿no? Mi papá viene de los tiempos del MIR, ¿no? Y del el MIR Círculo de es los Estudios de años la Fuente 60. Seda, claro. ¿Qué se separó del APRA? Sí, por supuesto, pero el APRA rural, ¿no? El APRA rural, con su estrella verdecita. Luis de la Puente Uceda, sí. cuando Haya de la Torre se une con Odría, con el dictador Odría, que años antes lo había tenido preso en la embajada, rompe con la juventud aprista, forma el APRA rebelde y luego el movimiento de izquierda revolucionario que se asientan en el Cusco. Claro, posteriormente asumen una posición guerrillera, ¿no? Y en Cusco, en Mesa Pelada, él pierde la vida. Y claro, de la Puente Uceda era una persona muy parecida al Che Guevara, ¿no? Tenía una vida tranquila, acomodada, profesional, y aún así asumió una posición de conciencia de clase. ¿Luis de la Puente Uceda era trujillano? Sí. Sí, ¿no? Claro. Y entonces te encuentras en este momento. ¿Por qué decidiste postular? Primera pregunta, ¿ya postulaste alguna vez? Sí, postulé la vez que se cerró el Congreso de la República. Ah, ese congreso de un año. Exactamente. Postulé esa vez para completar el periodo. Mira, yo soy militante del partido desde los 18 años. Yo pienso que en el Perú el régimen político democrático, no es que piense así, esto me parece que no hay mayor debate, ¿no? O sea, hay una partidocracia. Tú participas en elecciones, ejerces tu derecho a ser elegido siempre y cuando seas parte de un partido. Si no, está fuera. Entonces, es importante que los partidos funcionen. Es importante que los partidos tengan transparencia en su financiamiento, que tengan democracia interna, que tengan militantes que asuman una posición política. Por ejemplo, yo nunca me he cambiado de camiseta. Desde que decidí afiliarme en ese entonces al Partido Humanista Peruano, hasta ahora me mantengo en lo que hoy es Juntos por el Perú. Y pienso no cambiarme de camiseta porque yo creo que puede cambiar el programa, pueden cambiar los proyectos, pero no puede la posición política, ¿no? Pero eres muy joven, ¿qué edad tienes? 38 años, en realidad ya no tan joven. Hasta los 35 se es joven, ¿no? Hasta los 35, hay un debate hasta los 30, legalmente hasta los 29 y pico, pero la juventud está en el espíritu, creo yo, ¿no? Lo digo porque tú has llegado al puesto de mayor responsabilidad dentro de tu partido. Tengo entendido. Después de presidente del partido. Después de presidente del partido, soy el secretario general nacional, fui electo en el Congreso de diciembre del 2023 y hasta el 2027 ejerceré ese cargo, por encargo de la militancia. Sí. O sea, tú has ido creciendo desde que entraste como joven en el Partido Humanista. He sido una persona que ha tenido, mi primera tarea fue organizar un comando de juventudes en la universidad y bueno, trabajar el tema de escuela de formación política, voluntariado y las actividades pues, de proselitistas propiamente dicho que implicaban desde lo más minucioso, ¿no? Que es el volanteo, afichaje, etcétera. Yo creo que esa es parte de la formación que te da una organización política, que te hace también decidir si realmente tú te sientes identificado con su posición. Yo he tenido oportunidades en las que he tenido que abandonar mi puesto de trabajo por la posición en la que yo me he encontrado, ¿no? Cuando hemos sido siempre un partido de oposición, de izquierda, entonces en mi labor en el sector público he vivido algunas represalias, sesgos de parte de las personas con las que he trabajado, pero lo asumo como parte del proceso, ¿no? ¿Por qué decidí participar? Porque esa oportunidad en la que se cerró el Congreso de la República, yo consideré que nadie se lo esperaba, menos los partidos de la derecha, los que ya tenían presencia en el Congreso, y por lo tanto iba a ser una campaña que ofrecía oportunidades, ¿no? Para que la gente escuche a aquellos que tenían propuesta, tenían capacidad. Y yo modestamente soy profesional, tengo mis especializaciones, conozco el sector público, he estado en trabajo, en educación, en agricultura, en turismo. Entonces, esa crisis en la que se cerró el Congreso, que es la crisis que da origen a la actual, porque es una sola crisis prolongada, como funcionario público yo veía cómo transitaban en promedio 6 meses, duraba un viceministro, ¿no? Y bueno, hemos visto que ahora un presidente por año. Entonces era una locura haberse preparado tanto para ser funcionario, para que cada 6 meses llegue un nuevo responsable político del pliego, del ministerio, y cambie absolutamente todo, pretenda cambiarlo todo, ¿no? Sería interesante que alguien haga un análisis, un estudio sobre cuánto dinero ha perdido el Perú por esos cambios en la gestión, ¿no? Yo particularmente recuerdo que en educación, estaba en el sector de educación, y en materia de inclusión de personas con discapacidad, se cambió radicalmente lo que veníamos haciendo, ¿no? O sea, si te decían anda hacia la derecha, el nuevo director venía y te decía anda hacia la izquierda, y otro, cada 6 meses venía alguien, entonces cambiaba absolutamente todo, y esa fue una de las razones por las cuales yo dije, bueno, si las decisiones se toman ahí, hay que estar ahí, ¿no? ¿Qué sucedió esa vez? La izquierda no puso ningún congresista. Fue la sorpresa del pescadito, el FEPAP, claro, más
el etnonacionalismo, que creo Sí, que entre los dos pusieron sí. casi 30 congresistas. Sí, correcto. Fue Así una fue. sorpresa. Sí, fue una sorpresa. No tanto una sorpresa, diría yo, porque se puede leer tendencias en el electorado, ¿no? Y un rechazo tan alto de la población evidentemente va a desembocar en una propuesta que no es la oficialista, que no es la de los partidos que integran este Parlamento. Como por ejemplo hoy en día hay una campaña de por estos no, ¿no? Y señala con claridad renovación, el fujimorismo, Alianza para el Progreso, por estos no. El Entonces, el lápiz. Entonces es lógico que este proceso electoral pueda suceder algo similar. Según ¿no? Tafur, él ha hecho una apuesta. Él dice que son 2 partidos de izquierda los que van a pasar a segunda vuelta, porque la derecha está tan fragmentada en 30 partidos que ninguno de ellos va a pasar a Claro. la valla. Y los que pasen la valla no pasarían a segunda vuelta. Claro, es un proceso que tiene algunos elementos novedosos, ¿no? Los 39 partidos lo cambian todo. Yo pienso que esto fue un cálculo mal hecho de los partidos oficialistas, ¿no? Porque tienen... Querían un alto- despezar el voto de la izquierda. Y pero además, terminaron... pero además tienen un alto antivoto. Claro, por eso. Por ejemplo, el fujimorismo no puede crecer más de 20%, ¿no? Tiene problemas de crecimiento, entonces, En la elección pasada el fujimorismo sacó 10%. por ejemplo. 2 millones de votos a nivel Correcto. nacional. Entonces, eso en cualquier otro país, no, un partido competitivo pues no llega con 10% a una segunda vuelta. Entonces, acá, ¿qué se hizo? Tenemos problemas para crecer, entonces dividamos, ¿no? Que todo el mundo inscriba su partido. Ahora tenemos 39 partidos, pero han calculado mal porque el hartazgo de la gente incrementado, de tal manera que ahora algunos están jugando la valla electoral. Los partidos que hace... Vi un TikTok donde un joven ingeniero hace los cálculos matemáticos, dice más o menos así. Keiko Fujimori sacó 10%, 11% con 2 millones de votos en la elección pasada, pero solamente había 16 partidos. ¿Cómo sería su votación si sacara exactamente lo mismo? O sea, no ha perdido ni un votante. Si sacara exactamente lo mismo con 39 candidatos. Y él hace su cálculo matemático, que no te lo podría explicar porque no soy ingeniero. Hace su cálculo Ni yo, matemático así que posiblemente no lo entiendo. y concluye diciendo que con la misma votación en este nuevo escenario, con casi 40 partidos, a Keiko, esos mismos 2 millones de votos que le representaron la vez Le pasada, darían una mayoría absoluta. 5.6%. Estaría raspando para pasar la valla. Ah, ambas. Pero si pasa la valla, el resto no va a pasar y sí tendría mayoría. Claro, tendría una absoluta Con- mayoría en el Parlamento. Sacando menos Sacando menos que la vez pasada, tendría más congresistas. Bueno, esa es la Bueno. nueva fórmula matemática que han hecho los que han proyectado la ley. ¿no? Claro, porque ¿qué es lo que pasa? Que hay varios partidos que tienen, que tienen presencia en algunas regiones del país, pero que a nivel nacional no van a pasar la valla. Eso es lo real. Entonces eso Hoy día me enteré recompone todo. claro. Hoy día me enteré lo siguiente. Carlos Spa, que está mencionándose como el que iba a salir el de abajo, outsider. ha inscrito solamente 30 senadores de los Ya. 60 que tenía que inscribir y solamente 9 listas en los distritos múltiples de 26. Son 26 regiones. Claro. Él ha presentado solamente listas en 9 y listas incompletas. Evidentemente, por muy esfuerzo que haga, Van a quedar menos de 9 entonces, si están incompletas. por eso, te digo, por más esfuerzos que haga, Ujú. no va a cumplir la doble valla. Pues. No hay Definitivamente, definitivamente. Y así yo pienso que lo mismo puede pasar con varios otros partidos. Por supuesto. Entonces eso hace de que va a haber un efecto bolo ganador, ¿no? Es decir, por ejemplo, hacia la izquierda, que representa aproximadamente el 15% del electorado, ¿no? La competencia es escasa. Y ahí hay partidos que dicen ser de izquierda, pero están dentro de la campaña de por estos no, como el lapicito. Ya, ¿no? Y quitando el lapicito. ya, afuera prácticamente. Bueno, de mi punto de que vista. ustedes disputan más o menos el mismo espacio. Hay partidos que se consideran de izquierda, tú dices, y yo te pregunto para saber. Ahora Nación, López Chau, ¿es de izquierda? Yo creo que no. Tu opinión como sociólogo. No, López Chao está teniendo una posición que considera republicanista, ¿no? Es decir, quiere conciliar la izquierda con la derecha, el empresariado con los trabajadores. Es más allista que de izquierda. Que ¿no? mariateísta. Que mariateísta, ¿no? Y bueno, empezó, cuando recibió a los estudiantes de Puno, empezó posicionándose como un candidato de izquierda, pero después prácticamente cada paso que ha dado se ha desdibujado en esa posición y creo que eso explica los problemas de crecimiento que él está teniendo ahora. Yo he conversado con varias gente, ¿no es cierto?, que dice lo mismo que López Chau. Porque te acuerdas que Dina dijo, Puno no es el Perú,
y la respuesta masiva fue Puno es el Perú. Entonces todo el mundo quiere tener algo que ver con Puno. Entonces, por ejemplo, tenías a Venceremos con Alanoca, ¿cómo se llama el de Cooperación Popular? Johnny Lescano también, yo soy de Puno, el otro se fue a bailar la de Habla, ¿cómo se llama? Bueno, también el mismo López Chazo fue a bailar la de Habla. Por eso se fue a bailar la de Habla. O sea, como que disputar Puno es disputar Perú, pero yo he conversado con casi todos los partidos y todos me aseguran que tienen Puno. Todos están convencidos que Puno es su territorio, que ellos representan a Puno. Creo que mira, Bater dijo, mañana me voy a Puno, lo agarraron me quitaste la palabra de la boca. Philip Bater decía lo mismo. Yo voy a ir a Puno y voy a hacer campaña, voy a caminar. Y no duró ni un día. Exacto. ¿No? Entonces, tuvo que salir claro, lo que pasa es que hay muchas personas que desde aquí no entienden lo que está pasando en el sur del país. Porque realmente han habido más de 50 asesinatos. Bueno, Castillo también dice representar a Puno porque se levantaron porque lo destituyeron a él, ¿no? Pero no solamente porque se le destituyó, que es efectivamente una de las razones, sino porque realmente la gente tiene un rechazo absoluto a los poderes del Estado, porque hay una doble agenda que no representa los intereses del pueblo, y Castillo confrontó esos poderes del Estado. Y yo creo que eso es lo que a él le permite crecer y afirmar una posición política en la izquierda y en el sur del país. Entonces, en ese sentido te voy a preguntar, ¿y Juntos por el Perú también tiene Puno? Nosotros creemos que nuestra posición en Puno es mucho más sólida que la de cualquier otro partido político. Y además tenemos una lideresa del movimiento campesino en la plancha presidencial, que es Brígida Curo, ¿no? Nuestra plancha presidencial es la única que está llevando a alguien está integrada por Brígida Curo, por Analí Márquez, una joven profesional de Chumbivilcas, Cusco. 2 mujeres. Ambos quechohablantes, y bueno, Roberto Sánchez, que es guaralino, pero tiene ascendencia pulimeña y tiene ascendencia yacuchana. Los 3 hablan quechua. Y los 3 conocen y comprenden el sur del país. Entonces, en ese contexto, como te decía, ¿cuáles son los partidos que van a disputar? Por ejemplo, ¿con quién piensas tú que van a disputar el espacio de izquierda? Tú dices, no, es con Perú Libre porque él está tachado ya por el pueblo. Perú Libre tiene una militancia interesante. Yo respeto a los militantes de Perú Libre, pero creo que la posición política que han asumido no tiene ninguna lógica ni explicación. Y de cara al pueblo, peor aún, participar en una mesa directiva en este Congreso de la República durante el gobierno de Dina Boluarte. Con el fujimorismo. No hay forma, no hay justificación. Sí. No hay justificación. ¿Te refieres a esa posición política, es haber hecho alianza con el fujimorismo para supuesto, compartir la mesa? Y eso es público. Por eso es que está en el grupo con estos no. Además, nadie niega que Vladimir Cerrón, pues, en la clandestinidad, entre comillas, tiene una posición de poder en este país. Eso es real, ¿no? Entonces, la gente no es tonta, eso no lo va a perdonar, y creo que no van a poder afirmar su posición popular, progresista, de izquierda en este proceso electoral. Pero estos partidos van a decir, nosotros sacamos a Dina, porque ellos la vacaron. Bueno, la vacaron para poner a Yeri, que es prácticamente la continuidad. Todo el mundo sabía que Dina tenía una fecha de caducidad, y desde mi punto de vista no es más que una lavada de cara para poder llegar a abril del próximo año y seguir manteniendo el control, pues, de algunos organismos como el Tribunal Constitucional. Pero Dina se fue con menos del 9%. Sí, y correcto. Gería ahora, según las encuestas, tendría más del 50%. Bueno, 58 creo que le han llegado a dar, ¿no? Yo creo que es un error de las encuestadoras, tamaño atrevimiento de ponerle 58% de aprobación a Yeri. No hay ningún hecho lógico que explique ese crecimiento, por más máquina que haya bailado en la calle. El problema que es el que se trajo abajo a Dina Boluarte, no ha sido resuelto, por el contrario, siguen los asesinatos, ¿no? Y eso quiere decir que no hay una solución, por lo tanto, la luna de miel de Yeri también se acorta. Y pero no creo que llegue a los 5, o sea, no creo, podría concluir su gobierno, pero no creo que llegue. Pero ¿no crees tú que la gente ha visto con beneplácito, por ejemplo, hechos concretos como la intervención en los penales? Como tomarse un emoliente en la plaza de armas. Yeri es una persona que por su juventud y por su empatía cae más simpático, empatiza mejor con la gente, ¿no? Eso hay que reconocer. Además, el pueblo, pues, ha sido tan maltratado. Dina no podía salir ni a la calle a inaugurar un colegio porque la votaban, que un gesto es valioso en política, ¿no? Ir a un comedor popular a tomar un desayuno, la gente lo aprecia. Pero es insuficiente, pues. Y esa luna de miel tiene fecha de caducidad. Yo no creo que dure ni 3 meses. No digo que se vaya. El estado de emergencia. Bueno, ¿da tranquilidad a la gente? Mira, yo creo que las Fuerzas Armadas, ¿no? Es más de lo mismo. ¿Y por qué es más de lo mismo? No hay ningún indicio de que esté teniendo resultados.
¿no? Más allá de que se esté desplazando las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, que entre y se pasee por todos los penales, siguen habiendo 7 muertos en promedio a nivel nacional, ¿no? Y no solamente eso, sino es que ahora, te comentaba antes de empezar... ¿Pero no te parece bien que haya puesto mano dura en los penales? O sea, mira, no es mi posición, te digo, te voy a decir algo... Te digo, es el sentir de la gente. Te voy a decir algo que he escuchado. A ver. ¿Ya? Y ya les están quitando los celulares, los televisores a los reos, pero ahora van a empezar a cobrar, ¿no? Que es lamentable, tú lo has dicho, no lo he dicho yo en buena hora. Entonces, si no se toca, mira, se hizo un operativo en Brasil para acabar con el Comando Vermelho, encontraron armas de las Fuerzas Armadas peruanas. En Ecuador lo mismo. Y hace poco La Encerrona hizo un reportaje en donde identificó que varias armas que habían sido incautadas en lugares de crimen, es decir, que ya habían sido utilizadas en asesinato, en extorsión, sicariato, volvieron a ser halladas en otras escenas del crimen. ¿De dónde salieron? De la Policía Nacional del Perú. Entonces, si no hay una reforma integral de la Policía Nacional del Perú, que nosotros no la proponemos ahora, sino hace tiempo, si no hay una reforma del sistema penitenciario, yo diría, acaban de señalar, ¿no? Hay 80.000 denuncias por extorsión. ¿Ya? Eso quiere decir que tranquilamente podríamos duplicar la población penitenciaria. Ahora hay 100.000, vayamos a 200.000. Están 6 veces sobrepasada su capacidad. ¿Y eso va a resolver el problema? O sea, va que se haya paseado en los penales y los haya sentado sin polo a lo Bukele, ¿cuánto ha incidido en la disminución del índice de inseguridad ciudadana? ¿Cuántos muertos menos tenemos? En blanco y negro. Que salga a la televisión y lo explique semanalmente, estos son los resultados de las acciones que estamos tomando. Yo no veo resultados. ¿Qué ha dicho? Vamos a hacer un plan, como si se fuera a quedar 5 años. Este plan que tengo no me sirve, voy a hacer un nuevo plan. Convoco a todos para sentarnos, para conversar y aprobar un nuevo plan. Disculpa, me parece un saludo a la bandera. Bueno, pero eso lo hacen todos los presidentes, convocar a todos. Sí, pero eso se queda en lo político, ¿no? Pero lo ejecutivo es resolver el problema. Por ejemplo, yo sostengo que, y bueno, en realidad es información que está disponible en distintas investigaciones, el sicariato y la extorsión es un negocio. Se sostiene por las economías informales del Perú, ¿no? Y mueve tanto dinero que es imposible que no esté bancarizado. ¿Cuáles son las acciones que va a establecer este gobierno para que la banca, por ejemplo, restrinja el movimiento de ese dinero y se termine lavando? Ahí hay que romper, ahí hay que meter mano. ¿Cuántas armas vamos a retirar del mercado? Son más de 5.000 peruanos asesinados. Es todo un arsenal que se ha tenido que utilizar para poder asesinar a esos peruanos y que está circulando por las calles, a vista y paciencia de todo el mundo. Entonces, ¿cuántas ametralladoras, granadas, balas, etcétera, se van a retirar? ¿Qué va a hacer el gobierno aquí en los próximos 5 meses para retirar las armas de las calles? Absolutamente nada. Colocar más armas. Ahora le van a dar paralizadores electrónicos a los... Y ahora quieren armar a los serenazgos. A los serenazgos. Bueno, el serenazgo lamentablemente no está preparado pues, para este tipo de acciones, ¿no? Y no es por disminuir la labor del sereno, pero aquí la magnitud del problema lo que demanda es que haya una más amplia participación del pueblo en el tema de la seguridad ciudadana. Hay que darle un rol protagónico a las rondas urbanas, a las rondas campesinas, pero también hay que atacar la economía del crimen, ¿no? O sea, el dinero está en el banco, hablemos claro. El dinero de sicariato y la extorsión pasa por la banca, se blanquea y aquí no pasa absolutamente nada, porque los muertos pues, no los ponen los banqueros, los ponen los choferes, los ponen los maestros, los estudiantes, los emolienteros, ¿no? Entonces, queremos resultados. Y como no hay resultados, ese 58%, que no creo que sea cierto, en 3 meses va a ser 20%, 10%. Bueno, creo que 5%. ha salido apoyo diciendo que no es 58, sino 44, creo que le han bajado 10 puntos. Seguro se tendrá que sincerar, porque no hay ningún hecho concreto que explique un nivel de aceptación. Sobre todo si consideramos que Yeri ha sido presidente del Congreso, que tenía una desaprobación del 95% y que viene de los mismos partidos políticos, ¿cierto?, que son rechazados mayoritariamente por la población. Entonces, no hay algo que pueda explicar el crecimiento o la aceptación de Yeri. Y además, está fracasando en la lucha contra la inseguridad ciudadana, cae Dina por el tema de inseguridad ciudadana, él no tiene resultados por la inseguridad ciudadana, se moviliza la generación Z y lo que anuncia más bien es la compra de 44 rochabuses y 56 tanquetas, que no son para luchar contra el sicariato y la extorsión, son para luchar contra los manifestantes, contra los jóvenes. Contra los protestantes. ¿Un rochabús para qué sirve? No sirve pues, para capturar a un extorsionador. Un rochabús sirve para reprimir a los estudiantes, a los maestros que están movilizándose en las calles. Y esa es la compra más importante que va a hacer este gobierno en materia de seguridad ciudadana. Eso es algo inaceptable, ¿no? ¿No le consideras ningún logro al presidente? Bueno, nosotros hemos desde un principio señalado que se requiere un gobierno de transición. Este gobierno de Dina Boluarte
¿ya? Y de los grupos que la sostienen es un gobierno espurio. La gente no lo eligió para gobernar. No lo eligió para gobernar. Por lo tanto, lo correcto hubiera sido que este periodo de transición sea liderado por un partido que no haya formado parte de la cúpula mafiosa de estos partidos porque sostuvieron el razonamiento. Cuando Dina estaba, los partidos de derecha decían, o la gente de derecha decía, aguántenla porque ustedes la eligieron, porque haber elegido Pedro Castillo está dentro de la plancha y la continuidad hay una sucesión democrática, tienen que aguantarla. Ahora, ese argumento ya no existe. Ya no existe. Ya no existe. Y no se trata de un asunto de personas, se trata de un asunto de agendas. Pero tú no consideras que eso, tú vas a ser congresista y mucho escucho la palabra esta hermenéutica del Congreso, ¿no? Que significa las formas de hacer del Congreso, el manual de operaciones. ¿No ha sido correcta la sucesión de Yerí? Hermenéuticamente, legalmente, es lo que correspondía. Pero es un problema político, no es un problema legal. Porque si habláramos de legalidad, Pedro Castillo está mal vacado. Nunca reunió los votos para ser vacado, fue detenido antes de ser vacado por el Congreso. Entonces, acá la legalidad se ha roto. Hay un señor Chevasco, que ha sido oficial mayor del Congreso, que ha decidido decir, ha inventado una nueva fórmula, ¿no? Que sí son los 101 porque fue vacado en flagrancia. Eso es un absurdo porque no está en ningún procedimiento establecido que se puede vacar un presidente por supuesta flagrancia. Para que entienda la gente, flagrancia es cuando te encuentran cometiendo el delito. Con las manos en la masa. Entonces, Pedro Castillo leyó un discurso. Ni siquiera hubo un decreto supremo firmado por el Consejo de Ministros que pruebe que se implementó, que se dio la orden, que se hizo. Pero además está siendo juzgado por golpe, no por golpe de Estado, porque no existe ese delito, sino por rebelión. Y rebelión... Por rebelarse en armas. Es un levantamiento en armas. Entonces, eso es algo absurdo, pero además es un escándalo. Porque mira, debieron tener 104 votos. No tuvieron 104 votos. Antes de que lo vaquen, lo detuvieron. Y lo metieron a prisión sin siquiera iniciarle un juicio, ¿no? Ni siquiera tenía una acusación, cuando él estaba en prisión. Y constitucionalmente el pueblo le había designado como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. ¿Quién dio el golpe a quién? El acuerdo de la vacancia, supongo que en el Congreso se hace un documento, ¿no es cierto? Que es el que votaron y se votó tal cosa. Ahí dice, ¿se votó con 101 votos por flagrancia, señala? ¿O recién lo ha hecho aparecer el señor en su cabeza, el señor? La verdad desconozco ese detalle, pero eso es lo que ellos están sustentando, ¿no? Sin embargo, legalmente no tiene ningún respaldo y por eso Pedro Castillo ha denunciado a estos 101 congresistas. Ya la anécdota es que difuntos incluidos han sido denunciados penalmente por Pedro Castillo por haber roto el orden constitucional. Pedro Castillo, tengo entendido que ha formado una alianza con ustedes, no una alianza electoral porque él no tiene partido, sino una alianza. Tiene un partido que se llama Todos con el Pueblo. Pero es para la siguiente elección. El partido no se logró inscribir dentro del plazo para participar en las elecciones nacionales, pero el partido existe. Entonces, legalmente ante el jurado no hay una alianza firmada, pero sí hay un acuerdo político con Todos con el Pueblo. O sea, 2 partidos, hay una alianza política. 3 partidos, porque también está Adelante Pueblo Unido, liderado por Aníbal Torres, integrado por Anaí Durán, APU. Exactamente. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo vamos? ¿Juntos por el Perú, APU y Todos por el Pueblo? Todos con el Pueblo y algunos movimientos también que están en proceso de inscripción. Eso es una alianza que ustedes han hecho. Sí. En esa alianza no estaba considerado, porque al principio creo que andaban mucho con el mayor Antauro Humala. Bueno, seguimos conversando. Seguimos conversando. Y esa posibilidad se sabrá al fin del cronograma en diciembre cuando tengamos, pues, es el plazo perentorio para definir las Porque lo contrario... Además, el mayor legítimamente está conversando también con varios movimientos. Correcto. Lo decía porque desde la prisión Pedro Castillo lanzó la candidatura de Roberto Sánchez, ¿no? Sí. Pedro Castillo hace un llamado, hace una convocatoria abierta y nosotros respondemos a ese llamado a la unidad. Y estos partidos y movimientos que responden son los que integran el frente, ¿no? Entonces, él efectivamente dice, el 2026 vamos a recuperar un gobierno para ponerlo al servicio del pueblo con Roberto Sánchez Palomino, Analí Márquez y Brígida Puro, que son las 2 vicepresidentas. Esa es la plancha presidencial de Juntos por el Perú. Correcto. Ninguno de estos partidos puede integrar porque no son parte de Juntos por el Perú. Legalmente ellos pueden participar en la cuota del 20% de invitados al Congreso. Senadores y diputados. Senadores y diputados. Así es.
En la comisión, en la subcomisión, ¿no?, de acusaciones constitucionales han pedido o han aprobado que se inhabilite a Castillo y a Chávez, ¿no es cierto?, a Betsy Chávez y Pedro Castillo. Eso se va a ver en el Pleno. Ya se vio en el Pleno ayer con Betsy Chávez y no se ha aprobado la inhabilitación de Betsy Chávez. ¿Y tú crees que tampoco van a inhabilitar a... no tienen los votos para inhabilitarlo a Pedro Castillo? Bueno, cada grupo está trabajando, ¿no es cierto? Pasa. Lo que pasa es que ya... O sea, lo de Betsy Chávez ya se votó, no se va a volver a votar. Una reconsideración, pero está en desarrollo. Hoy hay pleno, ayer hubo pleno, claro, hoy hay pleno. ¿La reconsideración necesita más votos o menos la misma cantidad de votos? Es la misma cantidad de votos, pero antes se aprueba someter a reconsideración. Está en desarrollo, no tengo la última fotografía, pero hasta hace un momento Betsy Chávez no había sido inhabilitada y por lo tanto Betsy Chávez era invitada al Senado por Juntos por el Perú. En la lista de Juntos por el Perú. Correcto. Ya, pero Betsy Chávez se asiló en Sí, la Embajada de México. sí. No le han dado el salvoconducto. Lo cual transgrede todos los convenios internacionales, ¿no? Porque es el país asilante el que decide si otorga o no otorga. Y Perú siempre me extraña porque tenemos excelente cuerpo diplomático en el país y sin embargo pareciera que esta vez los comunicados, los pronunciamientos y las decisiones del cuerpo diplomático han sido atropelladas por los políticos de turno, ¿no? Betsy Chávez, no lo sabemos, pero te pregunto por tu intuición, ¿tomó esa decisión por lo que sucedió con Bermejo? No, son dos casos completamente diferentes, pero es evidente, a ver, Betsy Chávez estuvo en prisión preventiva, sin una sentencia. Ella sale por exceso de carcelería, ¿correcto? La prisión preventiva es una medida excepcional, no debe ser la regla. Y más aún en casos como estos, ¿no? Personajes públicos con arraigo, puesto de trabajo conocido, etcétera. Entonces, Betsy Chávez durante ese tiempo en el penal, sin una sentencia, cumpliendo exceso de carcelería, ha denunciado vejámenes, maltratos, violencia psicológica y violencia física. Y por eso nosotros nos solidarizamos con ella, porque pese a eso, jamás ha quebrantado su posición, ¿no?, de defensa de las causas del pueblo. Y por eso le invitamos al Senado. Pero también reconocemos de que estos jueces ya han adelantado opinión. En el caso de Pedro Castillo, se ha quejado a los jueces por haber adelantado opinión, ¿no? Y no solamente eso, sino es que los mismos jueces han recomendado al fiscal que replantee su caso. Ya no es acusación de rebelión, sino conspiración para rebelión, porque no hay pruebas. Y aún así, creemos que se le va a sentenciar. Que no está tipificado en el código. código. No está tipificado. No existe. Mira, se han pronunciado... Tú buscas el Código Penal y no vas a encontrar conspiración para rebelión. Se han pronunciado juristas del Perú que no tienen nada que ver con el castillismo y también en el ámbito internacional. Bueno, su abogado es Zaffaroni, ¿no? Zaffaroni, ¿no? Y señalan pues de que este juicio es un mamarracho. Entonces, el juez que posiblemente lo sentencie pasará pues a los anales de la historia como un muy mal jurista, ¿no? Un muy mal abogado, no sé. Después, ¿quién querrá? Esperemos la resolución, ¿no? Para ver qué es. Bueno, pero no hay que intuir mucho. Si detienes a un presidente que es jefe de las Fuerzas Armadas, me refiero a que de la Policía Nacional, lo detienes sin haberlo vacado y lo llevas a una comisaría y después lo llevas a un penal y no pasa nada. Entonces, yo no tengo mucha esperanza de que los jueces pues vayan a aplicar la ley y la Constitución, ¿no? Es un juicio político. Me refería no al resultado, sino me refería... Veremos cómo sustentan su... ¿Cómo se resuelve? O sea, la resolución, sí, decía, pero, para entender su motivación. Correcto, pero volviendo al tema de Betsy, entonces tenemos que Betsy, habiendo sido víctima de maltratos, de vejámenes, y sale por exceso de carcelería, se va a Tacna, habla con sus padres. Nosotros comprendemos que detrás de ellos también la familia se ve quebrantada. Mira el caso de Pedro, su esposa en México, sus hijos lejos, sus hermanos que están todos los días en las calles protestando por su carcelería injusta, en fin, ¿no? Haciendo rifas para pagar abogados, haciendo colectas públicas. Es algo realmente doloroso y respetamos la decisión de Betsy de haber solicitado un asilo político para poder salvaguardar su integridad física y la tranquilidad de su familia. Y exigimos al gobierno que le extienda el salvoconducto conforme a norma. Ahí no hay nada ilegal. Absolutamente. Esta reflexión que has hecho, perdóname, discúlpame, que me ha llamado la atención, que no es una reflexión política, es parte de tu formación de juventud en el Partido Humanista, porque lo que acabas de hacer es un alegato desde el punto de vista humano. Betsy es una mujer joven, ¿no? Tiene, si no me equivoco, 37, 38 años de edad. Entonces, a mí sí me conmovió verla llegar a Tacna y ser recibida por sus padres. Y yo entiendo, porque Betsy ha ido al local de Juntos por el Perú, nos hemos reunido con ella, nosotros hemos visto su templeza, su firmeza, su convicción, pero
El lado humano también hay que tenerlo en cuenta. Y sobre todo, si consideramos que Betsy, a diferencia de Pedro, que está en un penal que es para presidentes, Betsy pues ha sido recluida en el penal de mujeres con personas que han cometido delitos comunes, ¿no? Con personas que han cometido hurto, violencia, lo que fuera. Ahí ha sido recluida ella y se declaró en huelga de hambre, estuvo en una situación crítica, hasta hizo una carta de despedida. Y nosotros tuvimos que pedirle, ¿no?, con el compañero presidente Pedro Castillo, que por favor reconsidere su decisión de tener esta huelga de hambre, porque realmente ella estaba muy mal, ¿no? Estaba muy mal. Cuando salió del penal, salió a un establecimiento de salud, y todas esas cosas nos hacen comprender la posición que ella ha tomado de asumir, solicitar un asilo, ¿no?, humanitario, político, sobre todo. Dime, tú vas a ser candidato, porque no quieres que te diga candidato, sino precandidato. Yo considero que eres candidato porque si hay una lista única, bueno, eso es una formalización. Sin embargo, más allá de esta discusión del léxico, número 1 por Lambayeque. Sí, así está la lista. Vamos a detenernos un ratito en Lambayeque. Claro, el día que ganes vas a ser diputado representante nacional, pero tú tienes una oferta electoral que presentar a la gente de Lambayeque. ¿Cuál es tu bandera? Claro, bueno, en realidad, efectivamente el diputado es un representante nacional, ¿no? Pero en Lambayeque tenemos problemas de desigualdades serias. Tenemos, por ejemplo, el célebre caso de corrupción del proyecto Olmos, ¿no?, en donde no solamente es un célebre caso de corrupción, sino es que hay una obra que aparentemente está mal hecha, porque ya finalizó la concesión y la presa está completamente colmatada, pero lo escandaloso es que el agua pasa por el Valle Olmos y llega directamente al Grupo Gloria, a una empresa vinculada a Odebrecht, y los pequeños agricultores, los campesinos del valle que están ahí históricamente posicionados en esa zona, no reciben ni una gota de agua, ¿no? Entonces, yo creo que una iniciativa desde la Cámara de Diputados es justamente que los tributos que se recauden producto de la agroexportación, ¿no?, se queden, sean para la creación de un fondo social que promuevan al pequeño agricultor. Porque no están exonerados los agroexportadores. Y eso hay que eliminarlo. Hay que eliminar la ley Klimper, una ley propuesta, votada, aprobada y extendida por el fujimorismo. Hay que decirlo. Nosotros la queremos eliminar. Porque creo que llegó a ser candidato de vicepresidente en algún momento. Por supuesto. Y él fue pues el autor claro, el impulsor de este proyecto de ley que exonera a las grandes agroexportadoras, ¿no?, de tributos, y que realmente son tributos que son necesarios para atender la problemática de los pequeños agricultores. Nosotros saludamos la exportación, el boom exportador del Perú, ni tan boom, porque en realidad seguimos funcionando como enclaves, ¿no? Es decir, se generan los productos, salen directamente al extranjero y no hay un desarrollo económico de por medio. Creemos que esto incluya a más productores, ¿no? Creemos que de los tributos que se les exoneran a estas grandes empresas, se puede generar un fondo de promoción, ¿no?, del pequeño agricultor, del agricultor familiar, para que también se promueva la asociatividad y el acceso al mercado internacional. En el caso de Lambayeque, tenemos 5.500 hectáreas ya ocupadas por pequeños posesionarios que ya concluyó la concesión de las obras de irrigación, 20 años del proyecto Olmos, 20 años, y ellos no han recibido todavía ninguna infraestructura, ningún beneficio para poder regar sus tierras. Entonces, este es un Estado que trabaja solamente para un sector, ¿no? En el caso de Lambayeque. Sí, en el caso de Lambayeque y en el caso de Olmos. Tengo entendido, y yo lo he visto revisando videos en internet, había un proyecto de la ciudad Olmos, creo que primero le pusieron Leguía y después le cambiaron el nombre. Charles Sutton era el nombre de la ciudad original que proponía una primero se iba a construir la ciudad con universidad, calle, veredas, etc. Y luego recién iba a ser habitada, ¿no es cierto? Correcto, la teoría era pues de que la alta demanda, ¿no?, de mano de obra en las empresas agroexportadoras, de manera directa y de manera indirecta, ¿cierto? Porque eso iba a demandar pues postas, colegios, etcétera, iba a requerir una ciudad. Pero vemos pues que han pasado 20 años y... ¿No se construyó nada? No, y es que hay un problema de fondo, que es justicia hídrica. O sea, la ciudad de Olmos no tiene agua, ¿no? Y se ha firmado una disposición legal para que el agua pase directamente hasta la nueva ciudad. ¿Por qué? Porque es un negocio, ¿no? Y dentro del mismo valle, el Valle de la Leche, el Valle Olmos, el Valle Cascajal, tienes decenas de miles de compatriotas que abastecen su consumo de agua con pozos artesanales, las famosas norias, que están contaminadas con arsénico, probado, y no se resuelve absolutamente nada. ¿Asentamiento minero viene el arsénico?
Bueno, no señalan que sea de un asentamiento minero porque en el mismo Lambayeque no hay todavía minería, pero más bien señalan pues, que es justamente la composición, ¿no?, de la misma geología de la región la que hace que tenga presente ese mineral. Pero a lo que yo voy es a que cuando defienden el proyecto Olmos, nos dicen, hemos recaudado $800 millones en tributos. ¿Y dónde están esos $800 millones? ¿En qué se invirtieron? ¿En qué se invirtieron? Entonces hay que crear una ley que diga un momentito, la plata sale de aquí, por lo menos se queda aquí la gran parte de ese dinero, ¿no? Porque si lo vamos a estar generando para que nuestros compatriotas del mismo valle sigan consumiendo agua con arsénico, estamos fregados. Hay un tema que me interesa por tu interés en seguridad ciudadana en Lambayeque, por su cercanía con Trujillo, ¿no es cierto? Y con otras bandas de Piura, Sullana. ¿Cómo está el tema de la seguridad ciudadana en Lambayeque? Extorsiones, sicariato, etc. Hay presencia de bandas organizadas. No te olvides que estamos también frente o cerca de una zona de frontera, ¿no? Ecuador. Correcto. Y además, Lambayeque es una ciudad comercial, ¿no? Y vemos gente que llega a Mochoqueque, que es el principal centro de abastos, trayendo productos de la Amazonía, de la selva. Es la conexión con la selva. Correcto, ¿no? Entonces, yo repito, nosotros como partido proponemos como consigna darle más poder al pueblo, ¿no? Darle más poder al pueblo significa reconocer en el rol de la seguridad ciudadana o reconocer el rol que juega, por ejemplo, las rondas campesinas, las rondas urbanas, y darle competencias a ellos para fortalecer esa posición. Pero además, nosotros hablamos de un nuevo proceso constituyente, o mejor dicho, de una nueva constitución, de un proceso constituyente, porque también consideramos de que este Estado no garantiza los derechos de la gente. Necesitamos que la gente participe más en los gobiernos locales, en los presupuestos participativos, que se destinen más recursos, que intervengan más en el sistema de inversión pública, porque lo demás es corrupción, pues, ¿no? O sea, que tú tengas un municipio que para hacer una obra de 5 millones de soles tenga que venir a Lima a gestionar un expediente, eso me hace recordar el tiempo pues de la... Mirando la cámara, es decir, a tu público, un minuto, ¿por qué tendríamos que votar por ti? Bueno, yo no voto en Lambayeque, pero ¿por qué tendríamos que votar por ti? Bueno, he decidido emprender esta travesía de desafiar a los políticos tradicionales, ¿no?, de la casta mafiosa, de estos partidos que se han enquistado en el Congreso de la República, y pensamos hacer una campaña completamente limpia, transparente, honesta, con rendición de cuentas y sobre todo con propuestas viables. Así que les invito a seguirme en redes sociales para que conozcan un poco más las propuestas de Ernesto Zunini, precandidato a diputado con el número 1 de Juntos por el Perú. Gracias. Gracias a ti, Jorge. No se olviden de poner me gusta, compartir, darle like, corazoncito. Gracias.